¿Se sigue grabando la clase? Buenas noches, ¿me pueden decir si ven mi pantalla, por favor? Sí se Sí ve. se ve. Ok, bueno, creo que ya está grabando y pues vamos a iniciar. Este es una paciente femenina de 56 años de edad que acude a revisión médica de rutina, no tiene antecedentes de importancia. A la exploración física, pues encuentra un nódulo de 1,5 centímetros en el lóbulo derecho de tiroides, no tiene ganglios en el cuello, niega algún síntoma, niega fatiga, intolerancia al frío, no ha aumentado de peso, tampoco hay ansiedad, palpitaciones o diarrea, no hay antecedentes de radiación a nivel del cuello y pues se le solicitaron pruebas de función tiroidea, las cuales se encuentran dentro de parámetros normales. ¿Cuál es el mejor siguiente paso en el abordaje de esta paciente? Bueno, pues veo que hay un debate entre si es este biopsia con aguja fina guiada por ultrasonido o si es biopsia excisional. Pues primero hay que analizar este caso. Vemos que es una paciente que a pesar de que tiene pues el nódulo a nivel de la tiroides, no tiene ganglios, no tiene síntomas, este, no tiene algún antecedente de importancia y las pruebas de función tiroidea pues se encuentran normales. Entonces lo mejor que o la mejor opción o la mejor acción que hay para este paciente pues es la BAF guiada por ultrasonido. Y pues vamos a hablar acerca la GPC de abordaje de nódulo tiroideo no tóxico en adultos a nivel de segundo y tercer nivel de atención. Primero, pues definir qué se maneja como nódulo tiroideo y es el aumento focal del volumen o de la consistencia localizado a nivel de la tiroides que se puede detectar mediante la exploración física, mediante la exploración, o que puede ser un hallazgo incidental en un estudio de imagen. Esta va a tener características específicas, las cuales van a ser diferentes al parénquima tiroideo. Eh, Estos nódulos pueden dividirse en tres o pueden clasificarse en tres según la captación del radionucleótido en nódulos hiperfuncionantes, isofuncionantes o hipofuncionantes. Y dependiendo la característica del nódulo, pues va a ser también la acción que se tiene que tomar. En cuanto a epidemiología, la GPC nos maneja que este, pues estos hallazgos tienen una prevalencia del 3 al 7%
durante la exploración física y bueno, el hallazgo por ultrasonido de los nódulos no palpables va a ser alrededor del 20 al 76%, que es un hallazgo incidental. Va a ser más común en personas de edad avanzadas, mujeres, en áreas geográficas donde haya deficiencia de yodo y aquellos pacientes que tengan un historial de exposición a radiación a nivel de cabeza y cuello. Alrededor del 90 al 95% de los nódulos tiroideos son benignos, no presentan síntomas. Sin embargo, ese 5 a 10% que queda pues fuera corresponde al cáncer de tiroides que se puede presentar pues en estos pacientes. La tasa de incidencia estimada es de 0,1 en Estados Unidos, lo que indica que hay 350,000 nuevos nódulos, nuevos casos en cada año en ese país. Entonces, pues para darnos una idea que es una entidad un poco pues frecuente. Y el diagnóstico de esta patología pues se va a hacer mm, de diferentes, o sea, se tiene que seguir cierto protocolo o ciertos pasos, hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio de los pacientes, identificar los factores de riesgo si es que los hay, los antecedentes familiares o antecedentes a una exposición de radiación, la exploración física con especial énfasis a nivel de la glándula tiroides y de los ganglios cervicales. Laboratorios, recordar que aquí el más importante es medir la TSH antes de hacer una biopsia. Se solicita una TSH, pero pues eso se los voy a desglosar un poquito más adelante. Los estudios de gabinete, como lo es el ultrasonido. Y por último, la biopsia biopsia de aspiración con aguja fina, que vamos a ver que pues la GPC nos la maneja como una biopsia que se va a realizar en primera instancia y dependiendo el resultado se puede repetir y esta segunda vez ya sería guiada o con el apoyo del ultrasonido. Pues aquí les pongo pues un mini resumen o puntos claves que al menos a mí se me hicieron muy prácticos de esta manera para poder hacer o poder llevar a cabo un buen diagnóstico de esta patología. En cuanto a la historia clínica, pues enfocarnos en el interrogatorio, preguntar cosas como la edad, los antecedentes heredofamiliares de cáncer de tiroides en la familia, antecedentes de radiación de cabeza y cuello, que el paciente haya presentado dolor o que presente dolor en la parte anterior del cuello, síntomas síntomas agregados como difonía, disfagia, disnea y algunos síntomas de hiper o hipotiroidismo. Si recordamos en el caso, ahí les puse que la paciente negaba intolerancia al frío, que igual nos hace pensar en una de estas patologías. Y también uso de fármacos o suplementos que contienen yodo. Por otro lado, la exploración física pues va a tener un enfoque de la glándula tiroides y de los ganglios linfáticos. Cuando se realice la exploración física, pues se tiene que valorar de la glándula tiroides el volumen, la consistencia de la glándula, si hay un nódulo o varios nódulos, su localización, el volumen de estos, la velocidad de crecimiento, porque se tiene que ir vigilando en caso de que este nódulo o esta masa crezca más de cierto porcentaje en determinado tiempo, pues se tienen que hacer más estudios. También ver si hay sensibilidad, cómo está la sensibilidad a nivel del cuello y también cómo se encuentra
la percepción del dolor, si hay adenopatías cervicales y también si hay dolor a la palpación. En cuanto a los estudios de laboratorio, aquí les especificó que el que tenemos que pedir es la TSH. Esta nos va a ayudar a establecer si los nódulos son autónomos o si son hiperfuncionantes. Cuando tenemos una TSH baja, es decir, que se encuentra menos de 0,5 este, microunidades por mililitro, pues se tienen que medir también la T4 libre, la T3 libre y hacer un gamagrama con yodo. Y si la TSH está elevada, pues solo se tiene que medir la T4 libre y pedir anticuerpos anti-TPO. También se mencionaba sobre la calcitonina en pacientes con antecedentes familiares de CMT o que tuvieran un MEN2. En cuanto a los estudios de gabinete, el estudio en que se va a enfocar el, el diagnóstico por imagen de estas masas, pues va a ser el ultrasonido de tiroides. Se realiza en los pacientes con nódulo tiroideo y no se recomienda el uso de medios de contraste en la ecografía. La tomografía y la resonancia magnética se sugieren o se prefieren en caso de que, por ejemplo, el paciente tenga compresión de la vía aérea, que haya una extensión subesternal, intratorácica o muy extensa, es decir, también que se encuentren ganglios linfáticos, no solamente a nivel cervical, sino ya un poco más generalizados. Y aquí, esta diapositiva, pues quise enfocar lo que es la ecografía y la biopsia sí, con aguja fina. Para empezar, tenemos que tener presente cuáles son las características ecográficas de alto riesgo o la que nos hacen sospechar de malignidad de un nódulo tiroideo, que son la hipogenicidad marcada, los márgenes espiculados o microlobulados, que haya microcalcificaciones, que también haya un crecimiento extratiroideo o una adenopatía patológica, que los bordes sean irregulares, haya hipervascularidad, de esto mediante el Doppler color, o que se vea afectada esta relación altura-base, sería que el nódulo es más alto que ancho. Cuando se realice el ultrasonido en el paciente, pues lo que nos debería reportar este estudio es en dónde se encuentra el nódulo, de qué tamaño es, qué forma tiene, cómo son los bordes, cómo es el patrón ecogénico de esta masa, la composición y sí, de preferencia que también describa el patrón vascular, si se encuentra aumentado, si se encuentra disminuido o se encuentra normal. Este es un estudio que se pide, si ya nosotros hicimos un buen análisis del paciente, no es un estudio que se mande pues como tamizaje. Sin embargo, en algunas poblaciones, como es en las zonas en donde hay bocio multinodular, pues sí se recomienda hacer uso de este estudio o este método de imagen como tamizaje. También en pacientes que tienen factores de riesgo importantes como es la historia familiar de cáncer tiroideo, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o esta exposición a radiación. En esta tablita de la GPC, pues me gustó bastante, creo que nos resume muy bien qué tenemos que ir haciendo. Nos divide nos da 4 columnas. Bueno, este es el patrón ecográfico,
estimador de riesgo de malignidad y BAF para nódulo tiroideo. Dependiendo del patrón ecográfico, es decir, qué tanta sospecha tenemos de que haya malignidad de esa masa, nos van a describir las características ecográficas, el riesgo en porcentaje y qué se tiene que hacer o qué se recomienda en cuanto a la BAF. Si tenemos un patrón altamente sospechoso, es decir, que el paciente tiene diversas características ecográficas, que son las que les enlisté aquí a un lado, para malignidad, el riesgo que tiene este paciente que el nódulo sea maligno es mayor del 70 al 90%. Y en cuanto a la BAF, se recomienda que sea mayor o igual a 1 centímetro. En la GPC también nos especifica o nos muestra cómo se dividen cómo pueden dividirse estos nódulos en 3 clases y también van de la mano de de los hallazgos ecográficos y de la tablita que les acabo de mostrar. La clase 1 es una lesión tiroidea de bajo riesgo, la clase 2 es una lesión tiroidea de riesgo intermedio y la clase 3 es una lesión tiroidea de alto riesgo. Aquí les describo los puntos importantes de cada categoría y a un costado de ella, pues busqué imágenes de ultrasonidos que nos ilustraran cómo es que se alcanza a ver. Aquí, por ejemplo, en la clase 1, en donde hay una lesión tiroidea de bajo riesgo, pues nos habla de nódulos quísticos en su mayoría, que no están asociados a signos sospechosos, nódulos espongiformes y secoicos confluentes con halo regular y el riesgo de malignidad es muy bajo. Si nosotros vemos, no sé si ustedes pueden ver que amplio mi pantalla, Sí, doctora. pero si nosotros vemos en la primera imagen, podemos ver cómo nos delimita en el que el quiste está bien delimitado, no se ven microcalcificaciones que se verían pues en una tonalidad más blanca. Podemos ver el óvulo tiroideo izquierdo. Entonces, pues aquí vemos que es una lesión tiroidea de bajo riesgo. Cuando hay una lesión tiroidea de riesgo intermedio, como la vemos aquí, pues nos describen que son nódulos ligeramente hipoecoicos. eh, los nódulos también pueden ser nódulos isoecoicos de forma ovoide, arredondeadas, que los márgenes en este caso pueden ser tanto lisos o pueden estar con una mala definición. Puede tener algunas calcificaciones a nivel de los bordes, tener manchas hiperecoicas y el riesgo de que esta lesión pues sea maligna es del 5 al 15%. Por último, la clase 3 que es la lesión tiroidea de alto riesgo. Aquí no tiene que cumplir varias características, simplemente con que tenga una de las que se mencionan. Si vemos este nódulo, no se ven bien, no se delimita bien, tiene varias, varias microcalcificaciones. Entonces tiene una forma, ni siquiera una forma redondeada, pues. Y pues aquí tienen las características que nos hacen sospechar en que una lesión pues sea de alto riesgo, de hipogenicidad marcada, que los márgenes sean espiculados o microlobulados, que haya microcalcificaciones, que haya evidencia de crecimiento extratiroideo o de alguna adenopatía patológica. El riesgo de que presente malignidad es del 50 al 90%. Y bueno,
¿Qué criterios hacen que se solicite una BAF? Para empezar, la BAF es el procedimiento de elección en la evaluación de los nódulos tiroideos. En caso de que haya un hallazgo ecográfico sospechoso o si el paciente presenta algún antecedente o un factor de riesgo que, como lo son antecedentes personales o antecedentes familiares como cáncer de tiroides en la familia. La lista que nos da la guía de práctica clínica es larga, es extensa. Sin embargo, muchas veces pues se repite o nos las dice de otra manera. Entonces, igual aquí intenté resumirla y estas son algunos criterios, algunas situaciones que nos dan la pauta para que podamos realizar o se decida realizar una BAF. Que los nódulos midan mayor o igual a 10 milímetros de diámetro con un patrón ecográfico altamente sospechoso o de sospecha intermedia. Que los nódulos que tienen un diámetro de entre 5 a 10 milímetros tengan un patrón ecográfico sospechoso y pues se considere la preferencia del paciente. Que los nódulos midan más de 15 milímetros con un patrón ecográfico de baja sospecha. Sin embargo, que durante la vigilancia del nódulo, pues haya un crecimiento o un aumento de tamaño de este mismo. O en su defecto, que hayan diversos antecedentes de riesgo. Y que sea un nódulo tiroideo mayor de 1 centímetro, que sea sólido o mixto que mida más de 1,5 a 2 centímetros o mayor de 5 de 5 a 10 milímetros con antecedentes de riesgo. Creo que aquí ya no se puso bien. Y en cuanto a los nódulos tiroideos que tengan un estudio citológico, es decir, que ya se les ha hecho la BAF y nos reporta un resultado benigno, pues se recomienda repetir la punción si el nódulo ha crecido más del 50% del volumen o 20% o más de 2 a 3 de su mismo diámetro, es decir, mínimo 2 milímetros. Si el nódulo no ha crecido, no hay factores de riesgo, entonces se puede tener solo al paciente en vigilancia y repetirse la BAF en periodos de 3 a 5 años. Y nos menciona la clasificación de Bethesda, que es una clasificación que nos divide en 6 categorías. Los nódulos tiroideos, eh, según su grado de malignidad o sospecha de malignidad y el riesgo que tiene pues de ser pues algo maligno, vaya. Y se basa no en el patrón ecográfico, sino en los resultados este, histopatológicos de la glándula, de la biopsia que se haya tomado. Y nos los va a dividir en no diagnóstico insatisfactorio, el benigno, si es una lesión folicular o atipia de significado indeterminado, una neoplasia folicular, sospechoso de malignidad o maligno. Em, Esto nos ayuda porque hay criterios para hacer o para tomar decisiones en el paciente según esta clasificación. Si tiene un paciente tiene un Bethesda 1, una categoría 1, ¿cuál es el paso siguiente a realizarse? Y pues aquí eso es lo que yo les comentaba, que el tratamiento nos vamos a poder apoyar de esta escala que vimos de Bethesda. Es decir, cuando la, el reporte es no diagnóstico o insatisfactorio, vamos a realizar una BAF guiada por ultrasonido, teniendo presente que previamente se realizó una BAF
sin el apoyo de un equipo ecográfico. Entonces, aquí ya se realiza una BAF guiada por ultrasonido. Si el Bethesda es 1 en 3 a 6 meses posterior de la primera muestra. En caso de que la lesión sea benigna, pues nos habla de nódulos en crecimiento que son benignos después de la BAF y que se tienen que ir monitorizando entre 6 a 18 meses y con esto pues ya hablamos de un Bethesda número 2 o grado 2. Cuando el resultado es indeterminado, se tiene que pensar en la cirugía, ya que, por ejemplo, son nódulos que en la primera citología, pues el resultado fue indeterminado, fue insatisfactorio, que va a tener una progresión con el tiempo, que tiene factores de riesgo para malignidad o que la descripción citológica, pues sí nos habla de una sospecha muy franca de malignidad, es un Bethesda 3. Y hablamos de neoplasias en Bethesda 4, 5 y 6, y eso se habla en otra guía de práctica clínica. Muy bien. Otras terapias es la terapia supresora, que en estos pacientes no se recomienda el uso de la levotiroxina. Entonces, a estos pacientes para nada se nos va a ocurrir darle este fármaco. El otro es la terapia con radioyodo, 123 o 123, que se opta en los pacientes con bocio hiperfuncionante o bocio que sea sintomático, bocio uninodular sintomático o bocio multinodular, y en los pacientitos de la tercera edad, pacientes frágiles, pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico, en los que no se valora el riesgo-beneficio y es mayor el riesgo en estos pacientes de realizarle un procedimiento quirúrgico. Y por último, pues también está el etanol percutáneo. Se opta cuando las lesiones quísticas son benignas, son recidivantes y que presentan síntoma de compresiones a nivel de la vía aérea del paciente o que impida poder realizar algunas actividades. No se indica en los nódulos hiperfuncionantes. ¿Por qué? Porque hay alta tasa de incidencia de que vuelvan a aparecer o de recurrencia. Y en los nódulos calientes que también tengan síntomas de compresión, y que no es factible que hayan otras alternativas o usar otro método de tratamiento, pues se puede optar por el etanol percutáneo. Y en cuanto al seguimiento, pues son pacientes que sí tienen que tener una vigilancia. Sin embargo, eh, creo que en estas tres columnas nos las resume bastante bien. Primero, sí, los nódulos tienen un resultado benigno. Se les realiza un ultrasonido al año y si no existieron alteraciones ni cambios en este segundo ultrasonido, pues se tiene que hacer cada 2 años. En los nódulos que se les esté dando seguimiento de 2 años, que tengan BAF con resultado benigno, que no tenga cambios clínicos o que tenga patrón ecográfico de baja o de muy baja sospecha, pues pueden ser egresados de la unidad. ¿Para qué? Para que se lleve un control en el primer nivel de atención. Y pues haya una nueva valoración, pero tiempo pues después. Y en caso de que se requiera repetir la BAF en algún paciente que tenga nódulo, pues es cuando la citología es benigna, pero ecográficamente nos da características pues sospechosas, características que nos hablan de malignidad, que haya crecimiento documentado del nódulo o que haya desarrollo de características ecográficas sospechosas. Y en el embarazo, eso es muy importante. De hecho, la guía de práctica clínica el último punto que tocaba es el manejo del nódulo tiroideo en el embarazo. En estas pacientes se tiene que hacer un seguimiento con ultrasonido y con BAF cuando los nódulos pues crecen de manera importante, cuando vuelven
o se presentan con generan sintomatología. Cuando los hallazgos citológicos son indeterminados, por otro lado, se tiene que monitorear y la cirugía pues sí se tiene que llevar a cabo, pero va a ser después del parto. En caso de que haya niveles séricos suprimidos de TSH que persisten aún después, o bueno, después de la semana número 16 de gestación, pues se tiene que diferir la BAF después de que haya concluido el embarazo y la lactancia materna de la paciente para poder hacerle un escaneo de radionúclidos. Y pues aquí vamos a encontrar los valores de TSH en el primer, segundo y tercer trimestre de la gestación. Bueno, y quise poner los algoritmos diagnósticos de la GPC, que pues es un resumen de la plática o la ponencia que les acabo de dar. Dependiendo de cómo se haya encontrado la masa o el nódulo a nivel de la tiroides, si es un incidentaloma, es decir, si se estaba haciendo un estudio y pues de casualidad se encontró que había ese nódulo, pues se le conoce como incidentaloma, o este, si habían características o manifestaciones en el paciente que orientaron o hicieron que el paciente fuera a la consulta. Entonces, si una de estas dos se cumple, tenemos un posible nódulo tiroideo no tóxico, tenemos tres vertientes. Tomar o solicitar valores de TSH séricos, no realizarse TAC ni resonancia magnética y realizar un ultrasonido Doppler que pues esperando ver si hay alguna de las características que nos hablen de malignidad. Bueno, en caso de que tomemos la TSH, igual van a haber tres vertientes en los resultados, que los valores sean bajos, altos o normales. Si es si es normal, se le solicita el ultrasonido Doppler. Si es baja, por otro lado se le va a pedir el gamma grama tiroideo, la T4 libre y la T3 libre. ¿Por qué? Porque nos habla de un posible hipertiroidismo y el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes va a ser diferente. Si la TSH está elevada, podemos o se va a solicitar T4 libre y anti-TPO por posible hipotiroidismo o tiroiditis de Hashimoto. Y para saber esto, hay que hacer más pruebas y darle otro enfoque al tratamiento. Bueno, en caso de haberle hecho el ultrasonido Doppler, vamos a valorar las características del nódulo. Si es quístico, podemos darle tratamiento con una inyección percutánea con etanol. Si es mixto o si es sólido, tenemos que valorar de nuevo si presenta datos ecográficos de malignidad. En caso de presentarlos, le tenemos que realizar al paciente una BAF y vamos a estadificar o a clasificar el resultado de acuerdo a la clasificación de Bethesda. En caso de que no haya algún dato ecográfico de malignidad, tenemos que valorar si hay factores de riesgo que nos orillen o nos orienten a algo maligno en el paciente. Si no tiene estos factores de riesgo, pues se les da observación y seguimiento. En caso de que se hayan estos factores de riesgo, pues ya se los mencioné, la edad, del antecedente de TSA de tiroides, de hipotiroidismo, todos estos que les enlistan aquí. Y si tiene factores de riesgos positivos, se le tiene que realizar una BAF. Bueno, una vez que ya se le hizo la BAF y que ya lo tenemos clasificado con pues esta clasificación de Bethesda, vamos a ver que hay pues los grados que tiene esta y las acciones que nosotros vamos a tomar. Si no es diagnóstica, se repite la biopsia y
se ve el resultado con base en la clasificación de Bethesda. Y si no es diagnóstica, se manda a cirugía directamente. Por otro lado, si el resultado de la BAF nos reporta como benigno, se tienen que ver si hay datos de compresión de la vía aérea en el paciente. Si no tiene, manejamos con observación y seguimiento. En caso de tener, se opta por la cirugía. Bueno, si el resultado de la biopsia es indeterminado o hay atipia celular, o se puede repetir la biopsia o se puede mandar al paciente directamente a cirugía. Si se repite la biopsia, se va a volver o se va a reclasificar con los valores de Bethesda. Bueno, en caso de que sea una neoplasia folicular o haya una alta sospecha de malignidad, se prefiere la cirugía, mandar la prueba con el patólogo y darle o establecerle su tratamiento. Y en caso de que sea maligno, pues igual la cirugía, mandar el resultado con los patólogos y darle el tratamiento adecuado según la patología que presenta. Por último, cuando se tiene que dar seguimiento, pues vamos a mantener a las pacientes o los pacientes en observación, pidiéndole una TSH y un ultrasonido tiroideo de forma anual. Si en ese año no presenta crecimiento, pues se le hace una biopsia. Si no se le hace, si no presenta crecimiento, se mantiene en observación y se le vuelve a pedir una TSH y un ultrasonido cada 2 años. Y bueno, esta es la sesión de preguntas. La verdad es que no están tan difíciles. Yo las saqué de las GPC, pero traté de que fueran cosas que a mí al menos me parecen importantes que tengamos presente. Primero, ¿cuál es el abordaje diagnóstico del nódulo tiroideo? Es decir, incluyendo historia clínica, exploración física, gabinetes, laboratorios. A, interrogatorio, BAF y ultrasonido tiroideo. B, interrogatorio, ultrasonido tiroideo, BAF. C, interrogatorio, exploración física, ultrasonido tiroideo, BAF. O interrogatorio, exploración física, BAF y ultrasonido tiroideo. Veo que están contestando. Y pues sí, la respuesta correcta es la C. Se tiene que hacer un interrogatorio bien realizado, una buena exploración física con enfoque en la glándula tiroides, el ultrasonido y posteriormente la biopsia. La segunda es cuáles son los datos ecográficos de malignidad en el nódulo tiroideo. A. Hipoecoicos, microcalcificaciones, incremento de la vascularidad central, bordes irregulares y más alto que ancho. B. Hiperecoico, calcificaciones, disminución de la vascularidad. C. Hipoecoico, microcalcificaciones, más ancho que alto. D. Hiperecoico, microcalcificaciones, bordes regulares, más alto que ancho, disminución de la vascularidad. Y muy bien, es la 2A. Estas son las características ecográficas que tenemos que encontrar en los pacientes. Y estas últimas dos preguntas. ¿Cuántos criterios son necesarios para realizar biopsia o cuáles son los criterios más bien necesarios para realizar biopsia por aspiración con aguja fina, que es la BAF, y cuáles son los resultados? Y en qué casos está indicado el tratamiento con yodo
y pues ya pueden ir contestando en el chat. Bueno, los criterios necesarios para que se realice una biopsia es que este es la D, como dice la doctora Betty, es que no sea diagnóstico, que sea benigno, que haya una lesión folicular o atipia indeterminada, que sea una neoplasia folicular, que haya una sospecha de malignidad o que sea maligno. Esto según los criterios de Bethesda. ¿Y en qué casos está indicado el tratamiento con yodo? No, no es en los inmunodeprimidos, son en los ancianos y en los pacientes frágiles. Recordar que en los pacientes que tienen bocio multinodular o se opta por otras terapias o vigilancia. Y como dato cultural, pues como bien la vez pasada yo les platicaba que soy de Tabasco, entonces como estamos en temporadas de feria, es una de las fiestas más importantes de este estado. Y pues como en toda feria, hay juegos, hay actividades. Se hace normalmente la temporada de abril-mayo. Y lo más relevante de aquí es la elección de la Flor de Oro. Aquí en Tabasco son 17 municipios. Cada municipio elige una representante con el fin de que concursen, y pues participen por el título de la Flor de Oro del estado. Esto se hace desde el año 1700. La finalidad de este concurso, de que estas embajadoras representen cada municipio y que pues gane este certamen, es que además de que se vuelve la reina o la flor de oro de determinado año, va a promover la cultura tabasqueña pues fuera del estado y va a promover la feria en el próximo año. Y pues ellas hacen, hay un montón de actividades, pero entre los más destacados son los carros alegóricos. Cada municipio y cada embajadora se dedican a poder compartir lo más relevante de su municipio a través de pues un desfile de carros que van adornados, que llevan gente que las apoya y pues ya los tabasqueños, las personas viajan de los municipios a la capital, que es el municipio de Centro, en donde se realiza pues este desfile. Y pues aquí está la GPC y el código QR, si ahí lo pueden escanear. No sé si alguien tiene alguna duda. Gracias, doctora. Eso, doctor. Gracias.